Hoy vamos a ver lo que son las condicionales. Veremos if, else y veremos switch. Vamos a hacer dos ejercicios que son un menú y un traductor. Un traductor muy simple, o sea, va a recibir un número y va a regresar en palabra el número. Entonces para esto vamos a utilizar la librería, la de siempre, stdio.h. solamente utilizaremos eso. Vamos a utilizar todo, lo vamos a hacer en el main. Okay. Primero vamos a realizar el traductor y lo vamos a hacer con puros if y con puro else. Hice un diagramita aquí que lo explica muy simple. Primeramente, si se cumple la condición, entra aquí y se hace algo en esta parte de aquí. Ahora, si no se cumple la condición, puede ser que solamente le pongas otro else y te olvides de toda esta parte de aquí. Digamos que no la pones, simplemente pones tu if y tu else. Cuando son dos cosas, cuando son muchas cosas, vas a poner if, luego else, if, y aquí va a ir otra condición. Si se cumple, ahí se queda. Si no, pues se puede ir al else. O sea, puedes hacer una de 3, así, if, else, o puede ser incluso una de 4, que digas tú if, else, else, va a meter 4 condiciones, o las que tú quieras. En sí puedes meterle n veces condiciones aquí en el else if, y es lo que vamos a ver ahorita. Va a ser muy rápido. Lo único que vamos a hacer es con un printf pedirle al usuario que ingrese un número. Okay. Entonces ya le pedimos aquí al usuario que ingrese un número y lo tenemos que guardar en una variable x. Entonces con un scanf vamos a recibir, vamos a leer lo que venga de teclado $x, y hasta este momento ya sabemos qué número vamos a traducir. No sabemos cómo lo vamos a traducir, por eso vamos a ocupar un if y le vamos a decir si es un 1, si tu x es igual a 1, pues simplemente regresa un 1 en palabras. Ok, ahora si es un 2, podemos ponerle un if y un else. Entonces con esto vamos a comprobar si lo que nos da es igual a un 2. Y vamos a imprimirle un 2 y así sucesivamente con todos los números que se quieren. Pues esto lo puedes repetir n veces, cual 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, solamente que para el 9, sí, dejémoslo hasta el 9, y el último else va a ser cualquier otro número. Vamos a decirle con un printf fuera de rango, un número desconocido. Ok, entonces así de simple va a ser esta cosa. Es un traductor muy básico, nada más hay que cambiarle los valores que tiene aquí. Ok, y pues con letras también. Seguramente esto ya lo habías visto miles de veces, pero voy a explicar todo desde el principio. Ok, entonces de esta manera ya podemos traducir nuestro número a palabra. Lo compilamos, lo ejecutamos y vamos a ver si funciona. Y si ingreso un número, un 5, ya me lo regresa con palabras. O sea, es algo bastante tonto de hacer, pero ejemplifica que le puedes meter aquí n, else, if, todos los que quieras. Y ok, esta fue la primera parte. La siguiente parte que vamos a ver, que también está súper simple, es una alternativa a usar else if y
se llama switch. O sea, esto lo podemos hacer con algo que se llama switch. También seguramente lo has visto muchas veces y lo has utilizado. Bueno, vamos a dejar esta cosa comentada y vamos a hacerlo con el switch. Lo dejo aquí. Ok, nada más voy a hacer esto por atrás, de abajo. Okay. Vamos a hacer lo mismo pero con la estructura switch. La estructura switch es muy similar a de que te dice, si se cumple una condición haces esto, si se cumple otra condición haces esto otro, esta otra, haces lo siguiente y así sucesivamente. Si no se cumplió ninguna condición, pues haces esto. Ok, entonces esta estructura es esta de acá. Tenemos que se llama switch y en vez de if else o de else if tenemos caso 1, caso 2 hasta el caso n. Puedes meterle todos los que tú quieras. Si ninguno de los casos se cumple, se va a ir a un caso por defecto. Ok, y si te fijas, esta estructura que te puse aquí y la estructura que tenemos acá arribita son súper similares. Vamos a hacerle un zoom out y te fijas. O sea, este switch en sí no hace nada. El caso 1 es el que puede hacer algo, al igual que tu if de acá arribita. Es como tu caso 1. Y de aquí en adelante, todos los demás, else if, son todos los demás casos. Eso es como una analogía. Que tu caso 2 sea tu primer else if, tu siguiente caso sea tu siguiente else if, tu caso n sea tu else if n. Si ninguno de tus else if se cumplió, se va a ir a un caso por defecto o a tu else. Si te fijas, es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre y con otra escritura. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que del traductor que estábamos haciendo de los números. Y ok, así es básicamente como está el switch. Ahora, aquí adentro de parámetro recibe una variable, puede ser entera, char, del tipo que quieras, doble, flotante. En este caso es un entero. Ok, hasta aquí tenemos que tu switch recibe una variable, una solo. Ok, tu primer caso va a ser un valor posible que pueda tomar tu variable. Como tu variable es entera, va a tomar números enteros. No puede tomar caracteres o números flotantes, nada de eso porque te marca error. Entonces, el primer valor que podría tomar tu x, en este caso nuestro traductor, va a ser un 1. Después de esto, le ponemos 2 puntos. Ok, entonces, la estructura hasta aquí es case, espacio, la condición, cuando mi variable tome un valor x, que en este caso es un 1, se va a cumplir lo que siga después de los 2 puntos. Ok, entonces después de esto lo que queremos es que imprima un 1, literalmente con palabras, así 1, y ya es todo lo que queremos que hacer. O sea, si quisiéramos hacer más cosas, las ponemos aquí. Esta cosa la podemos bajar, no hay pedo, ya, eso no importa. Lo importante es que tampoco va a llevar llaves ni corchetes ni nada de eso. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde se empieza otro case? No se lo podemos poner así nada más, le tenemos que poner un break, punto y coma, y ya. Ahí le decimos, ahí va un case. Pues si te fijas, entre el break y los 2 puntitos es como si fueran tus llaves de que abren y cierran. Entonces tu siguiente caso va a ser cuando tu x valga un 2, y lo que vamos a querer hacer en ese caso va a ser imprimir un 2, literalmente con palabra, y cerramos otra vez con break, y así nos la vamos a llevar para todos los demás casos. Entonces ahí van 2, 4, 6, 8, y nos faltaría un último caso. Entonces nada más copiamos uno de estos. Ok, entonces vamos a cambiarle los valores, hay que acomodárselos para que quede correcto. 3, 4, 5, 6. Ok, entonces nos falta acomodarlo por letra.
finalmente 9. Pero ok, si nos vamos a fijar a lo que comentamos acá abajo y lo descomentamos tantito, tenemos que si es un 1, imprima un 1. Y si no es un 1, revisa si es un 2 e imprime el 2. Y así sucesivamente hasta el 9. Entonces, ya después del 9 tenemos un else para considerar todos los casos posibles que nos hacen falta. Entonces, en el caso de if else es poner un else solito. En el caso de ponerle switch y cases es poner un, digamos que es otro tipo de caso, pero es un caso por defecto. Entonces aquí lo que ponemos es default, así. Entonces ponemos default y ponemos aquí que considere todos los demás casos y le ponemos que número desconocido. Ok, entonces de esta manera hemos hecho dos cosas de la misma cosa de dos maneras diferentes, uno con if else y el otro con switch y cases. Realmente te digo, aquí le puedes meter todo lo que tú quieras. Puedes que lo imprima dos veces si quieres. Puedes ponérselo uno acá arriba y otro acá abajo. No hay problema. Lo único que tienes que fijarte es que termine con break. Y vamos a ejecutar. Ponemos un 5 y te regresa el 5. Hasta aquí está muy claro lo que hace cada uno. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de que reciba un número entero quieres que reciba un carácter? Vamos a cambiarlo. Entonces ponemos aquí que sea un char y que sea una X todavía. Bueno, una C. Y vamos a leer un carácter. Entonces le cambiamos aquí de %d a %c. Y entonces aquí también nuestra variable se llama C. Ahora, como te dije, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el switch se le aplica a una variable de tipo char. Por lo tanto, la condición aquí o el caso aquí que esté debe de ser algo referente al valor que puede tomar tu variable char. Entonces, ¿puede tomar un 1 entero tu variable char? No, en este caso no lo va a tomar. Entonces, ¿cómo hacemos que haga lo mismo pero con valores char? Pues hacemos que tu valor entero se convierta en un valor char con doble apóstrofe. Entonces ahorita, al momento de hacer esto, ya no son enteros, son char. Ok, entonces básicamente vamos a hacer lo mismo, pero estamos ejemplificando que de acuerdo al tipo de variable que tenga aquí, vas a tener algo diferente en tu case de tu switch. Ok, entonces lo volvemos a correr y leemos. Le metimos un 5 y nos regresó 5. Hizo exactamente lo mismo, pero la diferencia es que cambiamos el tipo de dato. En vez de ser entero es un char. Leemos un char, no es un entero. Y aquí en este switch va a recibir casos de tipo carácter, porque es de tipo carácter la variable que le metimos. Y así funciona. Si fuera de tipo doble, lo que tendrías que ponerle aquí de condición sería un posible valor que tome tu variable de ese tipo, doble, flotante, el tipo que tú quieras. Con esto podríamos hacer un menú, pero el menú básicamente va a ser lo mismo. O sea, si en tu menú tuvieras varias opciones y tus opciones estuvieran numeradas, en vez de ponerle aquí que imprima un 1, vas a ponerle aquí, has elegido la opción tal y haces cierto proceso. O sea, por ejemplo, puedes imprimir puras X, digamos aquí, y acá puras Y, pero esto en representación de un proceso, de que tú tenías acá un menú con tu printf, así, y que le dices opción 1, bueno, nada más un 1 así, y le pones por ejemplo borrar que quién sabe, pero borrar. Entonces esa es tu opción 1. Tu opción 2 con tu print le pones opción 2, copiar, y así te la llevas. Entonces al último le vas a poner con un printf, le vas a poner elige una opción
y en vez de ponerle esto de ingresa un número, le vas a poner que elija la opción y le vas a poner que lo lea. Entonces de esta manera tú vas a saber qué opción se ha elegido y vas a saber qué hacer en cada caso. O sea, supongamos que tú vas a decir multiplicar, o sea, supongamos que aquí tienes suma, resta, multiplicación y división. Entonces tu menú lo que hace es las operaciones básicas de dos números. Entonces tú le puedes decir, elige una opción, te va a decir qué hace la suma, resta, lo que quiera hacer, ¿no? Entonces ya que eligió una operación a realizar, lo que va a seguir es como decir ingresa los dos números. O sea, con esto le ponemos XY, le ponemos printf, le ponemos ingresa el primer número, ok, y luego déjale pongo un salto de línea. Entonces ya con esto le va a decir que ingrese su primer número. Con tu scanf vamos a leerlo con %d porque es entero y ampersand porque es una variable normal así, y listo. Entonces ahí estamos leyendo tu primer número, y si queremos leer tu segundo número, pues lo cambiamos por ti, ok. Y esta parte de acá abajo la vamos a dejar exactamente igual, porque estamos diciéndole que ingrese un número, pero en este caso está leyendo como carácter. No importa, porque recuerda que en el caso es un posible valor que tome tu variable, entonces debe de ser del mismo tipo que tu variable, entero, char, así. Debemos de hacer mucho énfasis en eso, para que no vayas a revolverte con los tipos de datos, que aquí pongas entero y acá pongas un carácter, no. O sea, si aquí pones entre apóstrofes, debes porque acá tienes tipo char, así de fácil. Ok, entonces ya que tienes esto, en vez de que imprima así tantas x, como dijimos, si es un 1 va a ser la suma, entonces vamos a poner %d más %d igual a %d. Ok, nada más hay que darle valores, ponemos una comita, ponemos x, y, coma, x más y, o sea, aquí adentro estamos haciendo la pura suma. Y esto mismo va a hacerse para todo lo demás de acá abajo. Para el caso 2, solo que en el caso 2 pues es una resta y pues también restamos. En el caso 3 es una multiplicación y en el caso 4 es una división. Entonces así de simple, y ya estos casos que tenemos extra los podemos quitar. Entonces así los quito y pongo opción desconocida. Opción desconocida. Ok. Entonces vamos a ver si funciona esta cosa. Nos marca un error. Nos dice que me falta un punto y coma aquí. Otro punto y coma aquí. Ok. Entonces vamos a ver si tratar de ejecutarlo. Ahí está. Entonces ahí está tu menú todo culerillo. Tiene suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué quiero hacer? Pues una suma. Le doy un 1. Dice ingresa tu primer número. 3. Tu segundo número. 5. Entonces dice 3 más 5 igual a 8. ¿Esto cómo pasó? Pues por los prim. Fíjate. Tienes aquí tu primer %d que se reemplaza por tu primer variable x. Más tu segundo %d se reemplaza por tu segunda variable y. Igual a tu tercer %d que se reemplaza por la suma. O sea, aquí se está haciendo la suma. Pudimos hacer otra variable que hiciera la suma y luego imprimir la variable. Es lo mismo en este caso, no hay pedo. Es muy simple. Entonces para los demás casos igual, se digo la resta, se va a reemplazar los valores de la x, de la y de su operación que se haga. Para multiplicación y división igual. Y en cualquier otro caso que no le des una opción válida, te va a decir opción desconocida. Le doy un 5 cuando te pide una opción.
Y si quieres sumar esta multiplicación y división, pues la 5 no existe. Entonces, ¿qué te dice? Que ingreses números. Ok, ¿por qué te está diciendo que ingreses números? Porque esta partecita de código siempre se hace, porque no la condicionamos. O sea, siempre que te dice que ingreses algo, siempre te va a pedir luego dos valores. Y luego te va a pedir, luego vamos a entrar en el switch a huevito, vamos a entrar ahí y vamos a ver qué condición se está cumpliendo. De acuerdo a la condición que se cumpla, va a ser diferente cosa. Entonces, si yo le doy dos números, no le sirven de nada. ¿Por qué? Porque ni le metí un 5 y en ninguno de estos casos se cumple el 5, más que en el de por defecto. Entonces te va a decir que opción desconocida. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para que no me diga que ingrese los números? Podríamos agarrar estos dos y repetirlos en cada caso. Sí, pues es válido, pero vamos a gastar muchas líneas a lo puro menso. Lo más fácil que vamos a hacer es un if. Entonces, dentro de este if, vamos a condicionarlo. Vamos a decirle que si tu variable c fue igual a alguna de las de allá arriba. Hay muchas maneras de hacer esto. Podemos decir que si c igual a 1 espacio o, y copiamos esto, o igual a 2 o igual a 3 o igual a 4. Entonces de esta manera únicamente si es alguno de los valores válidos te los va a pedir. Si no, se va a venir directamente al switch. Al switch siempre va a entrar. Y de acuerdo al caso que se cumpla, se hace una cosa. Si no se cumple ningún caso, te dice opción desconocida. Vamos a probarlo. Vamos a darle un 5 y vamos a ver que ahora sí no nos va a pedir nada. Le doy un 5, no nos pidió nada y nos dice opción desconocida. Si le doy cualquier otro valor, nos va a pedir los dos operandos. Le doy por ejemplo un 3, le doy un 2 y un 8 y nos hace la operación correctamente. De esta manera hicimos un menú súper sencillo con este switch. A mí me gusta mucho más hacer el switch cuando son muchas opciones entre la condición inicial y la última, que es como tu if. Porque aquí te digo, esto haz de cuenta que es como tu primer if. Los siguientes casos es como tu else if, y tu último else, o sea el único else, es como tu por defecto. Si no se cumplió nada, que se haga esto. Entonces, esto mismo pudimos haber hecho acá. ¿Cómo lo pudimos haber hecho? Pues literalmente como te estoy diciendo. O sea, sería quitar el caso 1 y meterlo en el if. O sea, es como cambiar todas estas x por c. Y ponerle, bueno, vamos a hacerlo rapidísimo. Esta x la cambio por c. Vamos a hacer lo mismo que tengo acá arriba para que veas que son súper equivalentes. O sea, aquí nada más tenemos 4 casos. Y luego debemos de borrar esto hasta aquí, hasta el else. Y como es una variable de tipo char, tu c no la puedes comparar con un entero. Tiene que ser con un char también, un carácter. Este doble igual es comparación. Ok, no te lo dije, pero igual te lo sabías. Y ok, entonces las operaciones que se van a realizar, que las tengo. Entonces nada más es de copiar esto y las cambiamos por esto de aquí. Y pues lo mismo para los demás. Ok, hay que borrar esto que nos marcaría error. Hay que cambiarle la operación. Aquí resta. Ok, entonces como te digo, este bloque de código de aquí y este bloque de acá es exactamente lo mismo, pero el de acá yo siento que se ve un poco más bonito, a pesar de que tenga el break aquí. Siento que a mí al menos me agrada más, se me hace como que está más chido. Hacen lo mismo, pero pues para mí esto es más chido. Vamos a comentar esta parte y vamos a ver que hagan lo mismo. Entonces deben de hacer exactamente lo mismo. De acuerdo a la opción que pedimos en el menú acá arriba, o hacer la suma, la resta, la multiplicación o la división, o te dice que operación desconocida. Operación desconocida. Ok, vamos a correrlo. Ok, te dice
una operación. Quiero hacer la suma. El primer operando, el segundo operando. Ok, funcionó. Ahora, ¿qué pasa si le doy un valor inválido de tu menú? Le doy un 5. Dice operación inválida. Y ya no te preguntó por tus dos operandos. ¿Por qué? Porque esta parte ya quedó acá, donde comprobamos si la operación fue válida. Si no fue válida, ni para qué pedimos los operandos. Simplemente nos venimos aquí y te digo, esta parte del código siempre se hace. Siempre, siempre, siempre. Siempre vas a preguntar, ¿se cumple esto? No. Ah, entonces ¿se cumple esto? No. Y así te la vas a llevar hasta el else. ¿No se cumplió nada de esto? Ah, esto me lo haces a fuercitas. O sea, si no se cumplió nada de lo anterior, esto sí me lo tienen que hacer a fuercitas. Es como acá en el switch, que le ponemos el default. Lo mismo, comprueba cada uno de los casos. Si no se cumplió ninguno, a fuerzas me tiene que hacer lo que haga aquí. En este caso es una impresión, pero puede que haga otras cosas más complicadas, más elaboradas, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces hasta aquí llegamos con este tutorial de condicionales, donde vimos if, else, else if y pues el switch, que es su equivalente. Estuvo muy simple. Para el próximo video lo que vamos a hacer es meter a este menú dentro de un ciclo. Vamos a ver el ciclo for, vamos a ver el while y el do while. Y con esto vamos a tratar de hacer, no sé, se imagino como figuritas, no sé, con asteriscos y cositas repetitivas, pues. Más aparte, te digo, meter al menú dentro de un ciclo para que solamente te pueda salir del ciclo si se cumple una condición, si eliges una opción, y si no, que te siga preguntando infinitamente ahí. Ok, entonces hasta aquí lo dejamos en este tutorial. Espero que hayas aprendido algo. Igual ya te sabías todo, pero ni pedo.